Esta secuencia didáctica 31, la variación constante. Recuerda que este video está diseñado para que verifiques los resultados correctos con los de tu cuaderno. Úsalo con discreción. Así que iniciamos. Vicente maneja un camión pesado que traslada madera. La gráfica se muestra, describe el desplazamiento del camión, analízala y respóndala. ¿Cuántos kilómetros recorrió el camión en 6 horas? Recorrió 150 kilómetros. ¿Cuánto recorrió en 2 horas? 50 kilómetros. Y en 1 hora, 25 kilómetros. Con base a estos datos, ¿a qué velocidad se desplazó el camión de Vicente? Expliquen. El camión se desplazó 25 kilómetros por hora, pues cada hora avanza 25. Describe cómo determinaron eso. Pues se calcula la razón de cambio cuyo valor es 25 kilómetros por hora. Hacemos la representación algebraica y tenemos 12.5 kilómetros en tiempo es 0.5. Esta sería la representación algebraica. En la siguiente, 112.5, 4.5 horas y la representación es la siguiente. Pueden analizarlo en los dos siguientes casos. La expresión algebraica o fórmula D es igual a 25 en tiempo, la T representa el tiempo transcurrido y la D la distancia recorrida. Con base en la expresión algebraica que obtuvieron, contesta lo siguiente: ¿cuántos kilómetros recorre Vicente en 1 hora? Recorre 25. ¿Qué distancia recorrió en 3 horas? 75. ¿Y cómo se obtuvo? Pues se sustituye. T es 3 veces en la expresión D, que es igual a 25. ¿Cuáles son las dos variables con las que se relaciona la velocidad? La velocidad se relaciona con la distancia que se recorre y el tiempo que se emplea para ello. Las 3 opciones son correctas. En cuanto a la velocidad, es la razón de las dos variantes relacionadas entre sí. La velocidad es la magnitud de cambio de una variable, la magnitud de cambio de una variable por la unidad de cambio de otra y la magnitud por unidad de cambio de una variable por unidad de cambio con la otra. ¿Cuáles son las dos variables que relacionan la velocidad? Pues son la distancia y el tiempo. Tenemos el siguiente problema. En una planta potabilizadora, un tambo de 10 litros se llena con agua de acuerdo con la expresión algebraica. Y es igual a medio T más 2, donde Y es la capacidad de litros y el tiempo en minutos. Analizamos las respuestas. ¿Qué significado tiene el término independiente del contexto del problema? Significa que el tambo contiene 2 litros de agua antes de llenarlo. ¿Cómo se refleja este valor en la gráfica? Pues lo podemos ver de esta forma. ¿Qué significado tiene la expresión 1 medio T? Pues significa que cada minuto el tambo se llena con medio litro de agua. Ese valor es la razón de cambio. Aquí tenemos la respuesta de la B, que dice la ordenada al origen 2, es decir, la recta interseca al eje vertical en el punto 0.2. De acuerdo con los datos, ¿en cuánto tiempo se llena el tambo? En 16 minutos. ¿Cuál es el cambio en litros en el llenado del tambo por minuto? El cambio es de medio litro por minuto. Si se tuviera la gráfica, ¿cómo se identificaría el cambio? Se identifica al desplazarse 1 minuto hacia la derecha y al notar que el tambo ahora tiene medio litro más. En la tabla se registra el costo de diferentes cantidades de azúcar. Aquí tenemos esta tabla. Aquí la podemos observar. Mediante una expresión algebraica y una gráfica, pues los valores corresponden a la función proporcional. Es la manera en la que se puede representar la relación entre azúcar y costo. La expresión Y20X se puede representar así: como la cantidad de azúcar del costo. Sí, porque al evaluar la expresión de las cantidades se obtiene el costo de Y. Tenemos aquí algunas gráficas. Dice que seleccionen la gráfica que la relación, donde marca la relación entre el azúcar y su costo. Pues aquí la podemos observar. Es la primera. ¿Cómo pueden convencer a sus compañeros de que la selección es correcta? Pues la gráfica asociada a la expresión pasa por el origen y el valor unitario, le corresponde Y, es decir que 1 kilogramo de azúcar cuesta 20 pesos. Tenemos el siguiente problema. En una empresa metalúrgica, la temperatura del horno industrial está regulada para subir a 65 grados centígrados cada hora hasta alcanzar 985. El horno tiene una temperatura de 400. ¿Cuál es la temperatura después de 1 hora? 465. ¿Cuál es la temperatura después de 2 horas? 530. Gráfica en el plano cartesiano. Aquí podemos ver la gráfica realizada. Obtengan la ecuación que relaciona la temperatura del horno y el tiempo, y la operación sería Y es igual a 65 más 400, donde Y es la temperatura del horno en grados Celsius y el X es el tiempo en horas.
¿Cuál es la razón de cambio en la temperatura? La razón de cambio es de 65 grados centígrados por hora. ¿Y cuánto tarda en alcanzar? Alcanza 9 horas. Seleccione la tabla que corresponde a la situación y tenemos que es la tabla número 3, porque se sabe que al inicio es decir 0 y el horno tenía una temperatura de 400 grados centígrados. Contesta en lo que se te pide. Escriba la expresión algebraica que representa los datos. Aquí tenemos los datos de la tabla 1, de la tabla 2 y de la tabla 4 para su análisis. Tenemos la pendiente de la recta. El problema 4 de la sesión 1 estudia una forma de encontrar la razón de cambio del contenido del agua en litros. A partir del análisis de la gráfica hay que responder lo siguiente. Tenemos esta gráfica. ¿Cómo se calculó la razón de cambio? ¿Y cómo se obtienen resultados diferentes si se usan otros intervalos? Es importante entender estos resultados. ¿Cuál es la razón de cambio si el intervalo considera de 2 horas, por ejemplo 6 y 8? La razón es 6,5 entre 8 menos 6 es igual a 1 medio. ¿Cómo se llena ese intervalo? Se llena 1 litro. Y si fueran 3 horas de 1 a 4 se llenarían 1.5. Al considerar diferentes intervalos, ¿varía la razón de cambio? No, la razón de cambio sigue siendo la misma. Calculen la pendiente de la recta considerando la razón de cambio. La razón de la pendiente es de 1 medio. Una máquina industrial sin tener la temperatura de 19 grados. Una vez encendida, la temperatura sube 2 centígrados cada minuto hasta alcanzar la temperatura óptima del trabajo de 120 grados centígrados. ¿Cómo argumentaríamos esa elección? La expresión es Y es 2x más 19, ya que inicialmente se tiene la temperatura de 19 y aumenta 2 grados centígrados cada minuto. ¿Cuál es la razón de cambio de la temperatura? Es 2, debido a que la temperatura aumenta 2 grados centígrados. ¿Cuánto tiempo alcanzará los 120? Tardará 50.5. Pues Y, que son 2 por 50.5 más 19, es igual a 120. Contestamos la siguiente gráfica. Determina la razón de cambio de cada caso. Para el automóvil A, la razón de cambio es 120 km por hora y para el B, la razón de cambio es 100 km por hora. ¿Cuál es la relación entre las razones de cambio? La razón de cambio es igual a la pendiente de la recta. A partir de las gráficas, ¿cómo se puede determinar qué automóvil va más rápido? El automóvil que tenga asociada una gráfica con mayor pendiente es la que va más rápido, es decir, el automóvil A. ¿A qué velocidad van los dos autos? Uno viaja a 120 y el automóvil B viaja a 100 km por hora. Bueno, con esto terminamos esta secuencia didáctica. Recuerden que es importante auxiliarnos de nuestras respuestas para poder entender mejor el contenido. Hasta pronto.